Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bueno, bienvenido a mi canal de Meditación y Superconciencia. Para los que lo visitan por primera vez, yo tengo este canal a través del cual hablo acerca de lo que es la vida espiritual, la meditación, lo que es la verdadera filosofía espiritual por la cual nosotros podemos alcanzar nuestra elevación espiritual y conectarnos con el Ser Supremo internamente, más allá de la religión. Dios es uno para todos y diferentes nombres en diferentes lenguas, como ya bien lo dije, pero es el mismo Dios para todos, ¿verdad? Así que bienvenido, mi nombre es Marcelo, mi nombre espiritual, el nombre que me puso mi maestro espiritual es Mantra Murti Das. Mantra significa vibración sonora trascendental, Murti la forma y Das sirviente. O sea que sería traducido el sirviente de la forma del mantra. Porque por lo general somos todos sirvientes en este mundo, ¿verdad? Somos todos sirvientes del Ser Supremo. Esa es nuestra verdadera posición constitucional o natural, de ser sirvientes del Ser Supremo. Uno puede decir, no, pero ¿cómo puede ser? Bueno, ya lo vamos a hablar en otros videos, pero por naturaleza todos estamos siempre sirviendo a alguien. Si no servimos a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro hijo, a nuestro amigo, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra mascotita, siempre estamos sirviendo. Esa es nuestra posición constitucional. Y cuando entendemos eso y nos volvemos sirvientes del Ser Supremo, ahí nos volvemos plenamente dichosos, ¿verdad? Así que, bueno, estábamos hablando un poco de las modalidades de la naturaleza material. Como bien dije, había dicho, son energías. Estas modalidades son materiales. Nosotros vamos a hablar en algún momento cómo trascender esas modalidades, pero para trascenderlas primero tenemos que conocerlas. Tenemos que entender cómo esas modalidades están interactuando en nosotros, tanto dentro, como bien dije, como fuera. Habíamos hablado de la modalidad de la bondad, que era una modalidad iluminadora, una modalidad que nos trae mucha felicidad, nos trae mucha paz interior, que desde el primer comienzo comenzamos a través de esa modalidad. O sea, si estamos situados en esa modalidad somos felices, permanecemos felices y siempre vamos a ser felices materialmente hablando, ¿verdad? Estamos hablando desde el punto de vista material, porque después vamos a hablar también de cómo trascender esa modalidad, o sea, ir más allá de esa modalidad de la bondad y volvernos trascendental. Pero esa modalidad de la bondad es la que nos ayuda a poder elevarnos o poder trascenderlo, o poder situarnos en un plano más elevado, que es el plano espiritual o trascendental. A esa modalidad debemos llegar, debemos aspirar a llegar para situarnos luego en el plano trascendental, donde estamos más allá de esas modalidades o más allá de esas energías materiales que nos influencian. Así que la modalidad de la bondad, no debemos apegarnos a ninguna modalidad de la que estamos hablando, sino que debemos aprender a conocerlas para luego trascenderlas y situarnos en el plano espiritual donde podemos conectarnos con el Ser Supremo, con Dios, en ese plano espiritual. Pero de todas las modalidades, la modalidad de la bondad es la modalidad más, la mejor de las modalidades, porque, y como bien dije, tenemos que hacer un esfuerzo es una lucha constante. De hecho, nosotros estamos influenciados por las tres modalidades. Nadie es que está en la modalidad pura o en la pasión pura o en la ignorancia pura. Todos tenemos mezclas, esas modalidades están mezcladas y siempre están luchando una y otra por la supremacía, por una ser más fuerte que la otra. Entonces tenemos que hacer que la modalidad de la bondad se vuelva la más resaltante o más relevante, la que supera las demás modalidades, porque así tenemos más chance de poder después trascender y elevarnos a la trascendencia, a la modalidad trascendental, no modalidad, sino que al plano trascendental, ¿verdad? Ya ahí no estaríamos influenciados por la materia, ahí ya estaríamos situados o
sí, bajo la energía, estaríamos bajo la protección o bajo el cuidado de la energía espiritual, donde ahí ya no estamos siendo influenciados por la materia, ni por la bondad, ni por la pasión, ni por la ignorancia. Así que bueno, después hoy vamos a hablar un poquitito acerca de la modalidad de la bondad, de la pasión. La modalidad de la pasión empieza como parecería que empieza todo muy bien, pero termina mal. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por los deseos, por la pasión desmedida y actuamos a veces en la modalidad de la pasión se actúa sin pensar las cosas. Se actúa impulsivamente, acá como bien me está diciendo mi esposa acá, se actúa impulsivamente. Ella también es practicante de la filosofía esta tan linda, esta filosofía espiritual. Ella también estuvo muchos años viviendo en el templo, durante muchos años, y bueno, así como yo también estuve varios años viviendo y aprendiendo lo que era este legado tan preciado que nos dio nuestro maestro, Srila Prabhupada, nuestro maestro espiritual, que él se la pasó a su maestro. Cada uno de nosotros tenemos nuestro maestro espiritual y a la vez nuestro maestro espiritual la transmitió a sus discípulos, que son miles también en todo el mundo. Así que bueno, empieza la modalidad de pasión, empieza impulsivamente y después, como no pensamos mucho lo que vamos a hacer en esa modalidad, luego terminamos sufriendo porque tomamos la decisión incorrecta. A veces puede ser que la peguemos y tomamos buenas decisiones y nos va bien, pero la modalidad de la pasión, por lo general, uno no piensa mucho las cosas cuando actúa y por ende nos equivocamos muchas veces si actuamos influenciados por la modalidad de la pasión, ¿verdad? Por eso siempre es bueno actuar bajo la modalidad de la bondad, donde uno puede entender más lo que está haciendo, puede estar más seguro de que no se va a equivocar, ¿verdad? Así que la modalidad de la pasión, dijimos, empieza bien y termina mal por dejarnos llevar por el impulso y no pensar. La modalidad de la pasión también nos genera muchísimos deseos de obtener ganancias, como por ejemplo en la modalidad de la bondad los deseos están más estabilizados o están más apaciguados. En cambio en la modalidad de la pasión los deseos se empiezan a aflorar como nada. Entonces yo la otra vez decía que la modalidad de la bondad es como el agua que está en un lago. Entonces en el fondo está el lodo, el barro, uno remueve mucho esa agua y empieza el agua que es transparente, se empieza a volver turbia, ¿verdad? Por el lodo que está debajo, empieza a ensuciarse ese agua. De la misma forma, eso es la modalidad de la pasión. Cuando los deseos uno empieza a darle como mucha manija a la mente, por la modalidad de la pasión, la mente empieza a incrementar su actividad y los deseos empiezan a aflorar en demasía, entonces se empieza a ensuciar mucho lo que es la mente, que es como el agua clara en la modalidad de la bondad. Nosotros no estamos, como se dice, el agua no la estamos, no me sale la palabra, batiendo, no la estamos agitando. Entonces por ende el lodo no sale a la superficie, el agua se mantiene clara, ¿verdad? Pero en el caso de la modalidad de la pasión es como que los deseos se incrementan muchísimo por dejarnos llevar por esa modalidad o por esa energía de la pasión, y el agua, debido al lodo, como nosotros empezamos a agitar ese agua, el lodo o el barro empieza a subir y empieza a ensuciar, a ensuciar mucha el agua que sería como nuestra mente. Nuestra mente clara está en la modalidad de la bondad. Cuando nosotros tratamos de no agitarnos
con los deseos que surgen en la mente. Todo el tiempo están surgiendo deseos. Constantemente los deseos van y vienen en nuestra mente. En la modalidad de la bondad nosotros podemos mantenerlos ahí como calmos, ¿no? Como decir, bueno, aguantá un poquitito que después mañana, siempre y cuando sean deseos que nos hagan daño a nuestra vida, que nos degraden, los deseos que nos ayudan a evolucionar o avanzar espiritualmente o materialmente, bienvenidos, los vamos aceptando y los vamos trabajando, pero los deseos que nos degradan o los deseos que nos degradan espiritualmente, entonces que degradan nuestra mente, entonces esos deseos son los que tenemos que mantener calmos, no dejarlos que tomen fuerza, ¿verdad? Entonces no agitar esa agua para que esos deseos que son como el barro o el lodo suben y van a subir si la agitamos y van a ensuciar nuestra mente. Así que hay que mantener en la modalidad de la pasión, los deseos van a ir constantemente fluyendo y nos van a perturbar, nos van a generar demasiadas necesidades. De ahí viene que nosotros vamos a empezar a incrementar nuestras necesidades. Y ya en la modalidad de la bondad nosotros mantenemos nuestras necesidades básicas y le damos prioridad a lo más importante y a lo necesario realmente. En la modalidad de la pasión empezamos a tener necesidades que vamos creando debido a la energía o la modalidad de la pasión, que si uno lo analiza detenidamente no son tan necesidades, no son tan importantes. Pero bueno, eso surge en la modalidad de la pasión, que nosotros le damos prioridades a necesidades que por ahí no son necesidades, simplemente son creaciones de nuestra mente, son deseos que no pudimos controlar debido a estar en la modalidad de la pasión y lo dejamos surgir y luego nos perturban porque es natural, cuando uno en la mente hay muchos deseos que van fluyendo y uno no trata de ponerle un poco de un parate a esos deseos, entonces nos van a perturbar. ¿Por qué? Porque va a haber cosas que no vamos a poder cumplir. Entonces, debido a esos deseos incontrolables, por darle rienda suelta a la modalidad de la pasión, es que nosotros vamos a sufrir o a frustrarnos por no poder cumplir esos deseos que van y vienen en la mente. Entonces, siempre se recomienda por eso estar en la modalidad de la bondad, que es la modalidad en que nos mantiene tranquilos, nuestra mente tranquila, nuestra mente serena, y bueno, y eso es lo que necesitamos. ¿Cómo? Creo que se te apagó el celular. No, estoy viéndolo, está de frente a mí, lo estoy viendo. Acá mi hija me está diciendo si no se me apaga el celular, pero no porque lo estoy viendo de frente. Gracias, mi amor. Entonces, modalidad de la pasión, también hay ciertos alimentos que nosotros comemos en esa modalidad que nos traen enfermedad, como por ejemplo cosas muy picantes, muy saladas, muy ácidas. Entonces esas cosas son cosas que nos traen sufrimientos a la salud, nos enferman. Por eso es que debemos tratar de evitar comer esas cosas que o son o muy saladas, o muy picantes, o muy ácidas, ¿verdad? En la modalidad de la pasión hay uno come diferente a la modalidad de la bondad, como por ejemplo una persona en la modalidad de la bondad trata de no comer muy salado, trata de no comer muy picante, trata de no comer muy caliente las cosas, se inclina más hacia los dulces, en cambio en la modalidad de la pasión se inclina más hacia lo salado. Eso está bueno porque uno puede más o menos darse cuenta bajo qué modalidad está actuando, ¿verdad? Entonces eso es muy importante saberlo. Y siempre, como bien dije, tratar de ir llevándonos hacia la modalidad de la bondad, que es la que nos va a traer más salud, felicidad, satisfacción. Y cuando uno lleva a cabo una actividad en la modalidad de la bondad, uno la mantiene por un largo tiempo, por mucho más tiempo la puede mantener en la bondad, porque esa modalidad hace que estemos más serenos y más determinados. En cambio, cuando uno lo hace en la pasión empieza con mucha locura, desenfrenadamente,
no, voy a hacer esto, sí, vamos para adelante, que voy a hacer esto, dale, ¿no? Como que, ¿no? Y de golpe, como que ya basta, no quiere más, basta, no hago más esto, ¿no? Como que empieza muy así en la pasión, ¿no? Con muchas ganas y después se termina yendo las ganas. En la modalidad de la bondad empieza tranquilo, paso a paso, como dice acá mi esposa, paso a paso, empieza paso a paso y después uno sigue por largo tiempo, porque lo lleva de una forma serena la modalidad de la bondad, tranquilo. Entonces la modalidad de pasión empieza a acumular muy desenfrenadamente y después, ¡pum!, se estanca, ¿verdad? Así que la modalidad de la pasión es una modalidad que no se recomienda, si bien es bueno a veces cuando tenemos que, no sé, de repente tenemos que construir una casa, bueno, hace falta un poco de pasión ponerle, porque eso nos lleva a que querramos hacer las cosas y ponernos las pilas, pero no podemos estar todo el tiempo en esa modalidad. Por eso las modalidades, si uno las utiliza apropiadamente, sabe cómo manejarse en las modalidades, uno va a estar bien. Va a ser beneficioso para la vida de uno, pero hay que saber cómo manejarse dentro de las modalidades, ¿verdad? Y obviamente siempre después le voy a explicar lo que es trascender. Después uno tiene que trascender esas modalidades de la naturaleza, no quedarse ahí. Pero mientras tanto uno tiene que saber darle un buen uso, usarlo apropiadamente. Son herramientas que tenemos y tenemos que aprender a usarlas, ¿verdad? Entonces la modalidad de la pasión nos puede ser útil para trabajar, para actuar, para llevar a cabo actividades y lograr objetivos con pasión, meterle entusiasmo, pasión, entusiasmo tienen un poco que ver una cosa con la otra. Están como entrelazados. Si no hay pasión, si no hay entusiasmo, entonces tampoco vamos a crecer. Pero con bondad, con entendimiento, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad? Eso es lo que estoy tratando de darles a entender, enseñarles en este video. Y después la modalidad de la ignorancia. La modalidad de la ignorancia es una modalidad que no nos ayuda porque nos lleva al letargo, ¿no? Pónganle, si nosotros queremos hacer algo, lo vamos a tener durante tiempo, en la modalidad de la ignorancia, sin hacerlo. ¿Entienden? Vamos a estar mucho tiempo en hacerlo. La modalidad de la pasión, por ahí lo hacemos, pero al menos lo hacemos, no estamos inactivos. La modalidad de la ignorancia es no actuar directamente. No, la persona no arranca en la modalidad de la ignorancia. Esa modalidad lo tiene agarrado, no lo deja arrancar, no lo deja surgir, ¿verdad? No lo deja actuar. Muchas veces también las personas que están en esa modalidad de la ignorancia toman drogas, alcohol, duermen muchísimo también, ¿verdad? Duermen mucho. En la modalidad de la pasión, a veces uno arranca, a veces por ahí, porque está muy en pasión, por ahí se equivoca. Y después se da cuenta, uy, no, me equivoqué, esto estaba mal, no tendría que haberlo hecho. En la modalidad de la ignorancia, pero al menos arranca, ¿verdad? En la modalidad de pasión. En la modalidad de ignorancia uno ni arranca. O por ahí, si hace algo, lo más probable es que se equivoque y hace algo y después, en la modalidad de la ignorancia, no puede darse cuenta ni siquiera que se equivocó, porque la persona está en ignorancia, ¿verdad? Entonces muchas veces pasa que una persona hace algo, se equivoca y después, como está en la modalidad de la ignorancia, no ve que se equivocó, no se da cuenta. En la modalidad de la pasión sí, a veces la persona se equivoca, pero después dice, uy, pucha, ¿qué hice? Me equivoqué. En la modalidad de la pasión. Pero si sigue en esa modalidad se va a volver a equivocar nuevamente. Entonces, por eso siempre debemos tomar de la modalidad de la bondad, esa modalidad que nos ayuda a entender las cosas y a comprender por qué actuamos, cómo actuar. En la modalidad de la pasión muchas veces nos podemos equivocar, y en la modalidad de la ignorancia prácticamente nos vamos a equivocar siempre. En la modalidad de la ignorancia también la gente está influenciada por esa modalidad, se deja
come muchos alimentos que están a base de carne, a base de sangre, a base de violencia, de mucha violencia. En la modalidad de la pasión también a veces se come un poco eso, ¿verdad? Pero quizás un poco menos. En la modalidad de la ignorancia se come demasiado. Esos alimentos que son animales, que son alimentos que son a base de del sufrimiento de otros seres, ¿verdad? Como por ejemplo los animales, y que sí o sí nos lleva al sufrimiento comer esos tipos de alimentos. Nos va a llevar a sufrir, a enfermarnos muchísimo, ¿verdad? Y bueno, no va a ser para nada bueno, ni para nuestra vida material, física, porque la carne nos genera muchas enfermedades, ni para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Así que en la modalidad de la ignorancia uno está, no arranca, siempre está en un estado de sueño, duerme muchísimas horas, come alimentos que son muy perjudiciales para su salud y para la vida, y se alimenta de la vida de otros animales también. Y bueno, y también embriagarse mucho, como por ejemplo uno está en un estado así, muy dormido, de mucha ignorancia. Cuando uno no quiere enfrentar los problemas, sino que prefiere alcoholizarse o drogarse o estar así, en ese estado en el que prefiere no enfrentar los problemas. En la modalidad de la ignorancia, las personas no quieren enfrentarse a los problemas, sino que prefieren estar dormidos, ¿verdad? Por eso es que nosotros ahora vamos a hablar un poco después cómo ir entendiendo todas esas modalidades que nos están influenciando. Nosotros somos manejados por esas modalidades como títeres. Por eso es que tampoco una persona que está en la ignorancia no comprende eso, por ende tampoco tiene la posibilidad de salirse de esas modalidades y actuar de otra forma diferente, porque al no conocer no saben cómo están actuando, y muchas veces nos dejamos llevar por esas modalidades y bueno, y cometemos errores, ¿verdad? Muchas veces nos peleamos con una persona por dejarnos llevar por la modalidad de la pasión y entramos en ira. Luego, cuando entramos en ira por dejarnos llevar por la modalidad de la pasión, luego entra la modalidad de la ignorancia y podemos matar a una persona, como por ejemplo porque nos dejamos llevar por la modalidad de la pasión y luego nos agarró la ignorancia y terminamos matando a esa persona. Y después, como tenemos una influencia de la modalidad de la pasión, podemos entender, ¿qué hicimos? Pero si uno tiene mucha influencia de la modalidad de la ignorancia, no lo va a entender. Y va a decir, bueno, pero se lo merecía, ¿no? Por estar muy afectado por la modalidad de la ignorancia. Entonces, pero si uno está en la modalidad de la bondad, uno antes de pelearse con alguien va a pensar, no, ¿merece que yo me pelee con esta persona? ¿Merece que yo le haga daño a esta persona o que esta persona me haga daño a mí? No. Entonces, la modalidad de la bondad es muy analítica, donde esa modalidad nos permite actuar correctamente, nos permite, nos da la facilidad, el privilegio de pensar, analizar algo antes de hacerlo. Analizarlo para no cometer errores. En la modalidad de la pasión lo hacemos impulsivamente y después nos arrepentimos. En la modalidad de la ignorancia lo hacemos y no nos arrepentimos, porque estamos en un estado de mucha ignorancia o muy dormidos, nuestra inteligencia se halla muy dormida, muy dormida, ¿verdad? Entonces no podemos darnos cuenta que nos equivocamos. Por eso lo que aquí yo les estoy hablando es un conocimiento muy confidencial, muy importante para sus vidas, para nuestras vidas, para entender estas modalidades y en base a entenderlas tratar de manejarnos a través de estas modalidades hasta que podamos trascender, ¿verdad? Porque
Acá lo más confidencial es trascender en algún momento estas modalidades de naturaleza material. Dejarlas, estar más allá, que después les voy a hablar cómo trascenderlas. Pero si no la conocemos previamente, si no sabemos qué son las modalidades, cómo actúan en nuestras vidas, y entender en qué modalidad yo me encuentro, entonces no vamos a poder tampoco trascenderlas, estar más allá de estas modalidades para dejar de sufrir, para ser felices plenamente y para estar en comunión y en conexión con Dios. Entonces lo que yo acá les quiero explicar es eso, es que entre todos, porque todos estamos, no es que yo ahora estoy acá y ya yo estoy hablándole a ustedes y yo estoy más allá de las modalidades, no, todos estamos siendo afectados por estas modalidades, por estas energías materiales que son de Dios también, para ayudarnos a enseñarnos. Es como una escuela, estas modalidades o estas energías son una escuela que nos están enseñando a cómo trascenderlas, nos están enseñando a cómo a conocernos a nosotros mismos, nos están enseñando a distinguir una cosa de la otra y nos están enseñando a ver dónde estás parado, dónde estamos parados, en qué modalidad estamos, bajo qué modalidad estamos siendo influenciados. Nos hacen así, ¿no? Es una óptica ahí que nos encuadra. ¿Vieron cuando uno quiere, como por ejemplo, yo acá que estamos filmando para ustedes, entonces yo trato de estar bien encuadrado y pongo todo bien para que se vea bien mi cara, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, de la misma forma, las modalidades de naturaleza material nos encuadran. Acá estás vos, ¿ves? Ahora estás influenciado por la bondad, ahora estás influenciado por la pasión, ahora estás influenciado por la ignorancia. Entonces, nos encuadran para ver dónde estamos y una vez que decidimos aprender, que decidimos evolucionar, entonces también nos ayudan a poder evolucionar espiritualmente. Así que bueno, gente, para diferentes cosas, diferentes modalidades. En este caso yo trato de situarme cuando hablo con ustedes en la modalidad de la bondad. Yo tengo bastante pasión en mí también. Pero bueno, uno trata de meterse en la modalidad que necesita en el momento. Entonces en este momento yo necesito situarme en la modalidad de la bondad, por eso a veces hablo tan despacio, pensando las cosas que digo, porque uno podría hablar mucho, pero si no piensa las cosas no sirve de nada, ¿no? Entonces, si me ven un poco pausados porque hay que pensar. Cuando uno da el conocimiento uno tiene que pensar exactamente qué es lo que está hablando para transmitirle a la gente el verdadero conocimiento, ¿verdad? Y no unas, ¿cómo se dice? Unas palabras verborrágicas así, una atrás de la otra, sin pensar lo que uno está diciendo. Por eso cuando uno transmite el conocimiento espiritual es importante situarse en la modalidad de la bondad y pensar lo que uno está diciendo para transmitirle a la gente el conocimiento de la mejor forma posible. Así que bueno, gente, los esperamos en el próximo video para que podamos aprender juntos. La vida es un aprendizaje, estamos acá para aprender. Si ustedes están del otro lado escuchándome y mirándome, es porque quieren aprender algo, y si yo estoy acá hablándoles a ustedes porque también quiero aprender algo, aprender de ustedes, a recordar, a memorizar, a asimilar, a través de transmitir este conocimiento a ustedes. Yo estoy memorizando también, yo estoy meditando. Esto es una meditación, por eso es que el programa se llama Meditación y Superconciencia. No significa que, o sea, esto es una meditación. No se piensen que meditar es solo sí, después vamos a hablar de la meditación. Es muy linda, les voy a enseñar a meditar, pero esto es meditar también. Hablar acerca de temas espirituales, de temas trascendentales, esto es meditar. Esto es meditación. Meditar significa pensar en temas sublimes, en temas elevados, sublimes en relación con Dios, en relación con el Ser Supremo, con nuestro amado Señor Todopoderoso, nuestro verdadero amigo que está en el corazón, acá.
En el corazón está Krishna, está Dios, está Allah, Yahvé, Jehová, Mahoma. ¿Por qué no lo buscan? ¿Por qué no lo buscamos? Porque todavía tenemos muchos deseos de complacer nuestros sentidos, todavía tenemos muchos deseos de enseñorearnos de la naturaleza material, todavía tenemos muchos deseos de querer disfrutar de esta naturaleza material, pero tenemos también la oportunidad de paulatinamente, no paso a paso, como dice mi esposa que le gusta, es esotérica, me dijo algo muy lindo, a veces uno dice de poco a poco, ¿verdad? Poco a poco no, mejor decir paso a paso, ¿no? Es más positivo que decir poco a poco, porque uno se va poco a poco, se va como achicando, ¿no? Paso a paso, ir creciendo. Entonces, paso a paso, y me hace así, paso a paso vamos a ir creciendo en este camino. Ustedes, yo, y bueno, y vamos a ir meditando, meditación trascendental, una meditación muy linda, ya van a verlo. No me dejen, yo tampoco los voy a dejar. Esto no es preparado, yo no es que estoy preparando esta charla. A mí me gusta dejarme fluir, dejarme llevar por Dios que está en el corazón. Por algo estuve tantos años como monje meditando y bueno, y ahora, a pesar de que estoy insertado en la sociedad, internamente soy un monje, en el sentido de que medito todos los días de mi vida, 2 horas, a través del canto del santo nombre, del mantra, son nombres de Dios, y siempre tratando de mejorar junto con mi familia, mis hijas, mi esposa, y de eso se trata. La vida se trata de mejorar. Esto se va a poner cada vez más lindo, cada vez van a salir cosas más lindas del corazón, porque Dios inspira desde dentro. Y si uno no tiene fe en que Dios está inspirando de dentro, entonces ¿para qué cantar los santos nombres? ¿Para qué meditar? Uno medita porque sabe que Dios lo va a ir inspirando día a día desde dentro del corazón, ¿verdad? Entonces, soy muy feliz de hacer esto para ustedes. Como bien le dije, no preparo nada, todo esto es del momento. Yo me siento acá, cuando me siento no es que digo, bueno, ahora voy a hacer tal cosa, nada. Estoy haciendo cualquier cosa en mi casa, vengo y digo, bueno, hoy quiero hablarle a la gente, hoy quiero enseñarle lo que aprendí durante tantos años siendo monje. Y para que vean que se puede ser internamente un monje, pero externamente uno puede